Buenas noches, bienvenido a Perspectiva Bíblica, bienvenida a Perspectiva Bíblica. Ojalá que usted esté con toda su familia gozándose de este tiempo en donde vamos a profundizar un poco más de las Escrituras. Le es bendición los mensajes. Por usted lo hacemos de parte de Dios, no es por ninguna otra cosa más que para ser edificados en el nombre del Señor Jesucristo y que prosigamos a la meta, al supremo llamamiento, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es nuestro verso lema del 2021. Filipenses 3:14, que lo hemos estado repitiendo desde que comenzó el año, y a estas alturas yo espero que usted lo esté repitiendo juntamente con nosotros. ¿Se atreve a hacerlo de nuevo con nosotros ahora? Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. ¿Cuál es la meta? Parecernos a Cristo. Y es por eso que también estamos estudiando en estas semanas. Hemos estado viendo lo que el Señor nos tiene que decir con respecto, desde su palabra, con respecto a las manifestaciones de las obras de la carne, que es la serie que estamos trabajando en estos miércoles de Perspectiva Bíblica. Pero no olvidemos tampoco el desafío del mes de enero 2021, que fue Lucas 1:6. No, ya me dejó solo, usted tiene que ir conmigo. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todas las ordenanzas y mandamientos del Señor. Lucas 1:6. Y el desafío de febrero, ese lo tenemos en Marcos 14:70. Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Marcos 14:70b. Espero que el Señor le esté bendiciendo de gran manera en su corazón con cada una de las palabras, los versículos que estamos memorizando y que estamos haciendo énfasis en lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Así que por eso es de que cada domingo, cada miércoles, usted escucha que su servidor le ayuda a recordarse de esos versículos, del cual yo también estoy ejerciendo mi memoria al memorizarlos junto con usted y repetirlos. Ahora yo quiero invitarle, por favor, a que esté listo con su Biblia y que la abra en la carta a los Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 7. En lo que usted lo busca, déjeme introducirle de esta manera. Se dice de que de todos los libros de la Biblia, en especial del Nuevo Testamento, Romanos es una carta bastante difícil, bastante complicada, bastante teológica, pero que tiene grandes verdades de las cuales nosotros tenemos que asirnos de ella para que podamos nosotros ser edificados y que sigamos en esa meta de parecernos a Jesús. Yo me siento, ¿cómo le digo yo? Yo de todos sería el menos indicado para tratar de enseñar Romanos. Yo he comprado libros, comentarios de específicamente solo la carta de los Romanos para poderlo entender. Y de ahí es donde yo estoy sacando la información, la interpretación de estos mensajes que estoy compartiendo con ustedes, que empezamos con la serie del fruto del Espíritu. Y nos hemos trasladado ahora a trabajar acá en la manifestación de las obras de la carne, porque Pablo a los Gálatas en el capítulo 5 nos hace esa introducción o ese camino a ese reconocimiento. Y para nosotros como cristianos, pero que todavía vivimos en este cuerpo mortal, en este cuerpo corrupto, todavía no hemos sido perfeccionados como vamos a ser perfeccionados en el día de Jesucristo.
Que aprendamos entonces en tanto a cómo nosotros podemos contener y minimizar, menguar los deseos de la carne para permitir que el fruto del Espíritu se desarrolle en nosotros en sus 9 componentes. Lea conmigo por favor Romanos capítulo 7. Vamos a leer de los versículos 1 en adelante. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada, aquí está haciendo una analogía, está dando el ejemplo de qué es vivir en libertad y en esclavitud. Aquí está dando un ejemplo de eso con respecto al matrimonio. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. ¿Quién? El marido. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Algunas están diciendo, ay, cuando apúrate vos, ¿verdad? Soy libre. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no sería adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mire, que subraye eso, por favor, le invito a que subraye esa parte, a fin de que llevemos fruto, no dice frutos. Y usted ya que escuchó la serie del fruto del Espíritu, ya sabe a qué se refiere el Señor con esto, ¿verdad? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Un fruto nada más también, ya se dio cuenta. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿De qué está hablando de aquella? La ley. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, refiriéndose a la ley. Versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley de la vida es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Una trilogía, mire. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Eso es una pregunta. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley
del pecado. Hemos leído un capítulo bastante difícil de asimilar así de primas a primeras. Así que por eso es que hemos ido bien despacio para que todos lo podamos entender. Y le voy a ser honesto yo. ¿De dónde es que yo he sacado cuestiones como, hermano, soy el que menos debería estar enseñando esto? Hablando acerca de lo que me he arrepentido de la vida del pasado, y con gratitud al Señor, trayéndole mis chirajos de vida, ¿verdad? Señor, hace algo conmigo. Si en algo te puedo servir, aquí estoy, Señor, úsame. Y por eso es que estoy haciendo lo que hago, no porque yo sea ni capacitado, ni porque yo sea el mejor expositor, el mejor intérprete de la palabra del Señor. Pero me apasiona saber que lo que me ha transformado a mí también le puede transformar a usted. Todos tenemos un trasfondo espiritual, todos. No hay una sola persona en esta vida que diga, bueno, yo vine a Cristo, pero yo no era tan malo. Yo vine al Señor reconociéndome pecador, porque una mentirita por aquí y allá. Vea, por una mentirita, por un falso testimonio, por un mal pensamiento, por un mal deseo, por una persona que le tengamos rencor, culpables. La ley nos hacía culpables, pero la gracia de Cristo nos hace inocentes cuando por fe recibimos a Él. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, por mucho que usted y yo hubiéramos tratado de ser buenos, nunca lo hubiéramos logrado. La ley nos marcaba directamente la consigna o el juicio de que somos culpables. Y esto es lo que nos dice en el capítulo 7. El miércoles anterior hablamos acerca de la libertad a la que fuimos llamados. Y poníamos un caso, ¿verdad? Decíamos, muy bien, si a usted le propusieran entonces, si el Señor se le presentara en forma de ángel, en forma Cristo mismo como se le presentó a Pablo, se le presentara frente a usted y usted dijera, ok, ¿qué escoges? ¿Vivir en esclavitud del pecado o vivir en la libertad de Cristo? Y todos decimos automáticamente, por supuesto que vamos a aceptar el vivir en la libertad de Cristo. Solo que hay una cuestión: en la libertad en Cristo no podemos hacer todo lo que quisiéramos, que allá sí hacíamos. Bueno, entonces ¿en qué quedamos? ¿Soy libre o soy esclavo? Allá sí eres esclavo del pecado. Disculpen. Y esclavo del pecado, haciéndome lo que mi cuerpo y lo que mi carne pidiera. El fin era la muerte, el fin era el infierno. Esclavizado a complacer los deseos de mi carne y aquí a retenerlos. Estoy en Cristo, estoy tratando la manera, pero mire, a veces no lo logro. ¿Cuántos se identifican con eso? ¿Cuántos están así? Pero mire, es que mi hijo se fue de brigada la semana pasada, se recuerda, yo le mencioné a usted. Y de hecho la transmisión del miércoles pasado fue a través remota. Él me estaba dirigiendo la reunión desde lejos. Y él me contaba una anécdota de una persona que llegaron a la casa, llevaron visita médica, y llegó el médico, llevaron medicina, llevaron ropa, llevaron víveres, pero por supuesto todo ello con tal de presentarles a Cristo. Y la señora le decía, mire, si es que yo no estoy lista todavía. Y le seguían evangelizando, es que usted va, Dios la quiere así como está, no está esperando que usted esté lista. Nunca vamos a estar listos para venir a nuestro encuentro con Cristo. Y bueno, entre una palabra decía la señora, otra palabra la decía mi hijo, evangelizando, para al final decir, no, sabe que no me siento preparada, no estoy lista todavía para el encuentro con el Señor. Y hablábamos con mi hijo, tristemente, si Cristo viene, tampoco ella va a estar lista para ese encuentro con el Señor.
Usted y yo estamos listos en nuestro encuentro, para nuestro encuentro con el Señor, ¿cierto o no? Ojalá que usted me esté diciendo amén. Y que, como siempre lo digo yo, ojalá que fuera hoy el día que viniera Cristo. Sería tan hermoso, tan maravilloso que nos fuéramos a gozar ya por la eternidad. Sobre todo antes de las primarias aquí en Honduras. Estoy bromeando. Entonces, vea, en la libertad, Cristo nos llamó a la libertad y ahí tenemos que permanecer en esa libertad. Solo que allí tenemos que tener, en esa libertad en Cristo, tenemos que mantener nuestra carne sometida a la voluntad de Dios, agradándole a Él. Y yo ya le voy a decir una clave muy, muy, muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Así que, ¿libertad o esclavitud? Y decimos, claro, por supuesto, libertad. Libertad en Cristo, aunque allí tengamos que mantener los deseos de nuestra carne, que son manifiestas según lo que Pablo nos enseña en Gálatas, y que le vamos a prestar atención. No hemos entrado a esa lista y a las categorías, porque hay 3 categorías en las obras de la carne, para que no nos alarmemos, ¿verdad? La primera categoría es el área sexual, y muchos son tentados en esa área, pero muchos no. Hay un montón de personas que el área sexual la tienen bastante controlada, no tienen ninguna tentación allí en ese aspecto. Gracias al Señor. Otros tendrán todas las en la segunda categoría. Mire que le estoy adelantando para que usted no se vaya a perder los siguientes miércoles. La segunda categoría tiene que ver con nuestra relación con Dios, o lo que algunos le llaman la categoría religiosa, pero yo le voy a aclarar que no se trata por religión propiamente, ¿verdad? Sino que todo lo que tiene que ver con nuestro Dios. Y la tercera categoría tiene que ver con los pecados sociales. Bueno, 3 categorías que Pablo en el capítulo 5 los enmarca muy bien. Y que usted puede decir, si yo tengo problemas en la primera categoría o en la tercera categoría, cualquiera que sea el problema tiene que ser sujeta a la carne, tal y como estamos leyendo aquí en el capítulo 7 de Romanos. Por eso es que me salí de Gálatas, para que entráramos a ver el fundamento de qué es vivir en la libertad y qué es vivir en esclavitud. Ahora, quiero presentársela de otra manera, quiero plantearle de otra manera. Vivir bajo la ley, allá esclavitud y pecado, ¿verdad? Libertad, Cristo. Allá, ley. Aquí, gracia, Cristo. Porque vean lo que volvamos a leer capítulo 7:1. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y hace entonces la analogía del matrimonio. Y dice, mire, pues una pareja casada, y aunque allí le habla directamente a la mujer no se puede separar del marido y casarse con otro, porque va a adulterar, está cometiendo adulterio. Ahora, eso no tiene solo que ver para los hombres, para las mujeres. Piénselo al revés y se va a dar exactamente la misma cosa. Un hombre no puede decir, yo ya no quiero esta mujer, aquella está más bonita, más chula, más joven. Lo que sea que diga, se va para allá. ¿De qué está hablando ahí? De una manifestación de la obra de la carne. No querer a su esposa, repudiarla como decía en la ley e irse con otra. ¿Qué dice la Biblia? Que está adulterando. ¿Qué hay entonces en esto? Porque dice que, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El matrimonio es para toda la vida. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que que tuvieron un primer matrimonio sin Cristo y vienen a Cristo y se separaron y vienen a Cristo y tienen un matrimonio en Cristo? Hermanos, les voy a ser bien honesto. Yo ese es un tema que honestamente no lo manejo tan bien, en el sentido de que escucho tantas opciones, tantas interpretaciones al respecto, pero yo no me quiero cerrar en ese aspecto del matrimonio, porque ahí lo está poniendo. Solo está siendo una analogía para hablar acerca de ley y de gracia,
nada más. Escúchenlo bien entonces. A la mujer le dice en el versículo 2, ¿está casada? Si está casada, por ley está sujeta a su marido y no puede irse con otro, porque si se va con otro en vida de su esposo está cometiendo adulterio. Ahora, si el marido muere, si tiene la suerte que el marido se le muere, entonces ya está libre para casarse con otro si quiere. Ya estuvo casado una vez, no le gustó mucho el matrimonio, pero ahí estaba sujeta a su esposo hasta que se murió. Ya que se murió, bueno, ahora sí es libre. ¿Qué la hace libre? La ley misma le hizo libre para casarse con otro. Y se casa con otro y tiene que esperar hasta que ese se muera para quererse casar con otro también. Porque si no, dice, será adúltera. Versículo 3. Así también vosotros, hermanos míos, estoy leyendo el versículo 4, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, es decir, Cristo, del que resucitó de los muertos. Ese es el Cristo, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Quiere decir que ya no estamos sujetos a la ley. Bendito sea el Señor, porque en Cristo se cumplió toda la ley. Y hay otra parte en la escritura que dice que aun si nosotros quisiéramos cumplir la ley, pero fallamos en una fallamos, somos transgresores de toda la ley. Yo le voy a hablar de eso más adelantito. Entonces, bendito sea el Señor, porque no había para dónde con respecto a la ley. La ley fue dada, como nos lo dice Pablo, nos fue dada para evidenciar el pecado que había en nosotros. Mientras que la ley no estaba dada, no había evidencia de pecado. Dice el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, la ley hace evidencia de las obras de la carne. Vea conmigo un capítulo anterior, capítulo 6, versículo 16 de Romanos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Muy bien, entonces la ley nos evidencia el pecado. No adulterarás, no robarás, no matarás. Hablando solo de los 10 mandamientos. No cometerás falso testimonio contra tu prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Solo estoy hablando de los 10 mandamientos. Ahora, cuando Cristo vino a pagar el precio de nuestro pecado, también nos vino a liberar de la ley. Por gracia sois salvos. La gracia provee el camino del Espíritu. Y gloria al Señor, que es lo que nos dice acá en el versículo 4, a fin de que llevemos fruto para Dios. Cristo resucitó para que por Él llevemos fruto para Dios. Entonces, la obediencia a la ley se hacía con miras a ganar la salvación. ¿Se recuerda usted? Bueno, si está leyendo la Biblia en un año, como yo le envié su calendario para leer la Biblia, ya pasó por esos pasajes de Génesis, Éxodo y Levítico, en el que qué difícil leerlos, ¿verdad? Y había que leerlos, pues ni modo, es el plan del año, hay que leerlo. Vamos por el día 55. Entonces, ahora, pues leámoslo rapidito, a ver si salimos de eso. Bueno, vaya leyéndolo poco a poco. Y en cuanto a esas leyes de allá del Antiguo Testamento, surgían que el sumo sacerdote entraba una vez al año nada más a presentar los sacrificios por el pecado de todo el año del pueblo.
y tenían que llevar su macho cabrío, su ternero, su palomino. Si no tenían mucho dinero, ahí estaban. Tenían que cumplir con esos rituales, con esas ceremonias para poder ser aceptos delante del Señor. Todo eso, ¿para qué cosa? Para ser perdonados. Pero en la gracia, la obediencia a la justicia es la respuesta amorosa a la salvación ya provista. ¿De qué estamos hablando acá? En la ley teníamos que cumplir ciertas condiciones, ciertos requisitos, ciertas ceremonias, de tal manera que nuestro sacrificio fuera contado para el perdón de nuestros pecados, para nuestra salvación. En la gracia, mis hermanos, ser obedientes a la justicia. Pero qué interesante está eso, ¿verdad? Obedientes a la justicia. Ya lo vamos a elaborar un poquitito, porque fuimos hechos justos por Él. Fuimos hechos justos. Cristo nos justificó a nosotros, y a los que llamó, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos justificó. Yo le he dicho a usted que cuando nos presentemos en el trono de la gracia, ya no va a ser, a ver usted, gran pecador, hombre, en la tierra, uy, qué montón de cosas las que hizo, dañó a un montón de gente y al infierno. Bueno, para aquellos que tengamos a Cristo, Él es nuestro abogado ahí arriba. Entonces nos vamos a presentar en el trono de la gracia del Señor y nos va a pasar la película de la vida y con vergüenza, ¿verdad? Ay, Señor, ahí estoy mintiendo. Pecaditos que pensamos que son sencillitos. Ay, ahí estaba yo hablando del vecino. Ay, qué mal me siento. Y entonces, bueno, toda la historia de la vida. Pero ahí estaba, miren, ahí estaba yo predicando. Y ahí estaba evangelizando. Y miren todos los que aceptaron al Señor. Y ahí me fui de evangelismo de casa en casa. Y allá yo miren, yo ahí estaba dándole también a los necesitados y a los pobres. Yo era, de vez en cuando era buena gente. Pero nada de eso va a contar. Lo que va a contar es que va a decir, muy bien, ¿quién se presenta? Y Cristo va a decir, papá, él me recibió. Él entregó su vida, rindió su vida a mí. Entonces yo di mi vida por él, yo doy mi palabra también, yo lo justifico. Entonces nos van a decir, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquellos que no hayan recibido a Cristo aquí estando en esta tierra, tristemente Cristo no va a poder presentarse a respaldarles, a defenderlos. Y tal vez se le van a quedar viendo a Cristo como diciendo, pero tú eres verdad, tú eres aquel que murió en la cruz. Mira ese hombre, si tanto que lo escuché, yo lo escuché y mira, estuve a punto, estuve así de recibirte en mi corazón y de pedir perdón por mis pecados. Se vale que lo haga ahorita. Y van a decir, too late. No, ya no se puede. Entonces el padre preguntándole al hijo, ¿diste tu vida por él? No, él no la aceptó, ella no lo aceptó. Bueno, entonces al lago de fuego. Muchos no les gusta que uno diga lo que la Biblia dice, pero ahí está. Ahora, ya somos en Cristo, Él pagó por nuestros pecados, todavía no estamos en el trono de justicia siendo juzgados en el gran trono blanco, todavía no estamos ahí, aquí estamos todavía en la tierra. ¿Qué hacemos ahora con este cuerpo de muerte? Decía Pablo. ¿Qué hacemos mientras estamos aquí en esta tierra y que todavía tenemos esa tendencia al mal? Todavía tenemos esa ganita, ese deseo. Es que mire, se me presentó la tentación, estaba ahí el billete y yo me lo agarré, aunque ya sabía que no era mío. Me lo agarré. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues devuélvalo y pida perdón. Ay, qué difícil, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora mientras tanto estamos en esta tierra con este cuerpo corrupto? Y cuando me refiero a este cuerpo corrupto tiene que ver con el hecho de que todavía en nuestra carne, en nuestra mente carnal, en nuestros deseos pecaminosos está la tendencia todavía al mal. El miércoles pasado yo le decía, si usted ha escuchado a algún conferencista, y yo lo he escuchado decir, llega un
un momento en la vida en el que se hace necesario desaprender para aprender. Y en la vida espiritual esto tiene tanto sentido, porque hemos estado acostumbrando a nuestra carne a darle la satisfacción que pide, a hacer lo que se le antoje hacer. Y entonces, como yo lo he escuchado de algunos muchachos, pero no solo de los muchachos, no solo de los jovencitos, sino que he escuchado acerca de personas también diciendo, bueno, pero si una vida tenemos y si la perdemos no la recobramos, decía un sacerdote allá en Guatemala, ya de hace bastante tiempo atrás. Mire, si yo soy joven, hombre, yo estoy, la vida hay que disfrutarla. Y yo no digo que no, porque la Biblia tampoco dice que no. En ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que usted y yo tenemos que estar amarrados, amargados, sin disfrutar la vida. Podemos hacerla, podemos disfrutar la vida sin ofender al Señor, sin caer en las pasiones desordenadas de nuestra carne, cuyas categorías nos la pinta Pablo en el capítulo 5 de Gálatas. En el capítulo 8, si usted quiere leerlo más adelantito, se lo voy a dejar de tarea, lea Romanos 8 para que usted pueda ver entonces de lo que estamos hablando. En la ley obedecíamos la ley para no ser castigados. En la gracia obedecemos a la voz de Dios, a la voluntad de Dios de mantenernos en nuestra santificación. No porque vamos a recibir una reprimenda, no porque nos van a mandar al infierno, no porque entonces ya no tenemos entrada en el cielo si seguimos pecando. Por cierto que Pablo dice, en cuanto abundó el pecado, abundó la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Podemos seguir pecando? No, hombre, ya no. Por gratitud, por entrega al Señor. Ley o gracia. La ley nos hacía cumplirla, aunque no podíamos cumplirla con toda. Pero vino Cristo con su gracia, y a través de su gracia, a través de haberse dado Él en sustitución mía, ahora yo vengo y le digo, lo menos que puedo hacer es que soy tan imperfecto, soy tan pecador, estoy tan acostumbrado a darle el deleite a mi carne, que lo menos que yo puedo hacer ahora es sujetar mi carne a Cristo, porque eso es lo que nos dice Pablo acá. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, nos dice el capítulo 8 versículo 2, un versículo que a mí en lo personal me ayuda tanto en este caminar con el Señor. Pablo decía, yo no hago lo que yo quiero, más bien hago lo que no quiero. ¿Le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado? Dice el 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Se siente identificado usted con esa palabra? ¿Se siente usted que es Dios quien le está diciendo también a usted, ese eres tú? Justamente de Pablo está pintándote a ti. No mora el bien, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Eso es lo que sigue. Mire, sobre todo con el grupo de jóvenes, yo insiste a los muchachos, conéctense con nosotros. Es una vez cada 15 días. Una vez cada 15 días, conéctense. El sábado estuvimos nada más 5. Conmigo 6. 5. Y de los 5, 3 eran mis hijos. Y ni modo, ¿verdad? Ellos tenían que estar conectados. Aunque, según me expresaron ellos, pues también disfrutaron mucho de la palabra del Señor el día sábado. Así que además de mis 3 hijos, 2 chicas más. Y si sola una se hubiera conectado, aun cuando mis hijos se hubieran conectado, con ella yo comparto la palabra del Señor. Muchos muchachos que les insisto y les digo, yo sé que a veces no dan ganas de estar conectados en un culto. Ay, es que qué aburrido, hombre. Y mire, y más si usted va a hablar 1 hora como habla los domingos.
No, hombre, y los miércoles se tarda a acabar la hora. Mire, qué aburrido. Muchachos, y ustedes cuando están en la universidad o en la escuela, ¿cuánto tiempo escuchan a sus maestros? Hora y media, hora 20. A veces si les ponen periodos dobles, 2, 3 horas, y no les toca de otra estar ahí prendidos. A mi modo, porque como eso les va a dar un título. Conectarse con su Señor es conectarse con la vida, aprender del Señor. Yo insto a los padres, miren, con los niños seguimos ahí insistiendo con los padres que conecten a sus hijos los días sábados. Con los que no se conectan, pues yo confío en que los padres están cumpliendo con la tarea de enseñarles la palabra del Señor. Y los que se conectan, los padres también lo están haciendo. Y además de eso están aprovechando el recurso de la iglesia para enseñarles. Estamos en una época de virtualidad y tal vez eso está bajándole los deseos a las personas de conectarse. De hecho, note cuántas personas están ahorita conectadas. Mire, yo creo que le aparece a usted ahí en su Facebook, le van a aparecer, ¿verdad? ¿Cuántas? Ahí sale un numerito. Y usted dice, ala, tan poquitos son en esa iglesia. Pues no somos poquitos, por lo menos no somos más de los que decimos que somos. ¿Por qué es que a la gente no le gusta? Pero lo digo yo, que también estoy en la misma carnalidad de esto, ¿verdad? Tan fácil que es invertirle hora y media, 90 minutos a una película. Tan fácil que es invertirle 2, 3, 4 horas a una serie de televisión, de esas que uno hasta tiene que pagar para poder ver la serie. ¿Es malo eso? No es malo, no me vaya a malinterpretar. Solo le estoy diciendo que algunos de nosotros tenemos que desaprender de las cosas, de las actividades, de la rutina de la vida. 5 el sábado, 3 3, 4 niños el sábado también con la clase bíblica. Aquí mire cuántos están conectados ahorita, 25, 30 el domingo. Y uno dice, pero y entonces, ¿y qué estamos haciendo aquí? ¿Será que la gente aprecia, quiere lo que estamos haciendo? Pues aquí estamos en obediencia al Señor, porque no hago el bien que quiero. Dice el querer el bien está en mí. Mire, yo la verdad que yo sí quisiera conectarme, hombre. Tengo una de las señoritas de la iglesia a la que estoy discipulando y le estoy mandando mensajes y audios, versículos de la Biblia para animarle, para mantenerse cerca de Dios y no abandonar su fe, y que esté también aprovechando los recursos de la iglesia. Hasta ahorita todavía no miro tanto cambio, pero oro porque el Señor le lleve a entender y a comprender que a todos nos quiere de tal manera que estemos tan cerca de Él. A usted que me está escuchando ahorita, Dios quiere que usted esté cerca de Él, porque alejados de Él, dice Juan 15, nada podemos hacer. Si nos separamos del Señor, vea una cosa, vea, y esta es la seriedad de este tema que estamos hablando. Nuestra carne solitita va a buscar el satisfacerse. Solita, ni siquiera va a hacerse, pero es que yo ni estaba pensando en nada. Sí, porque eso es a lo que estamos acostumbrados. Todos nosotros los que hemos venido a Cristo para vivir bajo la gracia, lo que tenemos que hacer es esforzarnos, no forzarnos, porque Dios no forza a nadie. Por el amor que ya fue derramado en la cruz del Calvario, nosotros tenemos que esforzarnos un poco para empezar a desaprender todo lo que la carne aprendió a hacer. Porque dice, no mora el bien, en mi carne no mora el bien. ¿Y qué debo de hacer entonces para que yo pueda empezar a darle un giro a lo que mi carne está acostumbrada a hacer? Dice el versículo 1 del 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
¿qué tengo yo que hacer para darle no tanta rienda a mi carne? Para tenerla sujetada, para no complacerla, porque solita se va. Solita al rato, así, pero si ni siquiera lo estaba pensando. Cambiando canales y de repente aparece un canal que es prohibido para mí, para cualquiera. Por escenas eróticas, por escenas sexuales. Ay, pero ya, bueno, ahí está, pues, ni modo, ahora la miro un ratito a ver qué pasa. Eso es la carne solita, solita se va. Además de las tentaciones que el enemigo está pasando enfrente nuestro, porque nos conoce. El enemigo es un estratega que va directo a donde nosotros sabe que vamos a caer. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, asirnos de la gracia de Dios, asirnos de la gracia de Cristo y desaprender las cosas de la carne, las cosas que la carne está acostumbrada a hacer, para que vayamos más y más en el espíritu a desarrollar esa vida de espíritu que Él quiere que nosotros hagamos. Pablo bien claro que lo que dice, ¿verdad? Versículo 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Una redundancia ahí que es necesario que nosotros la advirtamos. Así que, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué significa esta parte, vendido al pecado? Lo que significa aquí vendido al pecado tiene que ver con el hecho de que es tan fácil que nosotros caigamos en una tentación de nuestra carne, porque todo nuestro sistema corrupto está allí prendido, pegado, vendido a ese pecado. Entonces, y ahí viene todo lo demás que dice Pablo, ¿verdad? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora, aquí hay una cosa muy importante antes de seguir al siguiente punto, y es que tenemos que aborrecer, aun cuando estemos tan tendientes a hacer esa carnalidad en nuestra vida, tenemos que aborrecerlo y entender que definitivamente también Cristo lo aborrece. Bueno, entonces, miércoles anterior hablamos libertad o esclavitud. Claro, la libertad. Ahora le estoy diciendo, ley o gracia. ¿Qué quiere vivir? ¿Bajo qué esquema quiere vivir? ¿Bajo la ley o bajo la gracia? Y usted dice, no, sí, de plano, bajo la gracia. Bajo la gracia, usted tiene que entender entonces que hay que desaprender. Usted y yo desaprendemos a vivir en la carne para aprender a vivir en el espíritu. ¿Y cómo se hace eso? Para empezar, estando aquí, conectado con su iglesia, desarrollando las disciplinas espirituales, rindiendo cuentas a su autoridad espiritual, orando, cantando al Señor, sirviéndole al Señor, desaprendiendo en la carne, pero entre tanto usted también aprendiendo a vivir en el espíritu. Segundo lugar para esta noche, muerte o justicia. Ya leímos Romanos 6:16, que nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Vea, la iniquidad servía a la inmundicia. Déjeme ver, ir un poquito aquí en el versículo, capítulo 6:15. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y al 16 y 17 que leímos. 18. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad
presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Muy bien, entonces, vayamos, si usted se da cuenta, sí es complejo Romanos, pero si nosotros vamos despacito como estamos yendo, vamos a entender muy bien lo que el Señor nos quiere decir. Fuimos llamados a la libertad. Allá estábamos esclavos del pecado y fuimos llamados a libertad, y ahora nosotros voluntariamente cedemos todos nuestros derechos al Señor y le decimos: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, no la mía, porque mi voluntad es pecaminosa, mi voluntad es carnal, por lo tanto hago tu voluntad. Vivo bajo la libertad en Cristo, a la que yo fui llamado. Segunda imagen o segunda idea que nos está presentando. Allá, esclavos del pecado, el mismo pecado nos lo señalaba la ley, pero vino Cristo y yo me acogí a la gracia, por lo tanto ahora vivo bajo la gracia, no vivo bajo la ley. Pero aquí nos está presentando una tercera idea en este versículo 19 del 6. Dice que antes estábamos muertos y servíamos a esa mortandad, a esa corrupción servíamos. ¿Cómo lo dice? Dice que así para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, muerte o justicia, que es lo mismo decir iniquidad o justicia, inmundicia o justicia. Antes servíamos a la inmundicia y a la iniquidad. Ahora en Cristo, en la libertad, en la gracia, ahora servimos a la justicia. ¿Cuál justicia? La que Él mismo hizo con nosotros, habiéndonos ya convertido en inocentes. Éramos antes culpables, pero ahora somos inocentes. Vea, la iniquidad servía a la inmundicia. La iniquidad es la ilegalidad, es decir, la violación de la ley, aquella ley que nos hacía evidentes que estábamos en pecado. Era violación de la ley, era maldad, era iniquidad, era la transgresión de la ley, por lo tanto, era la injusticia. Ahora, la obediencia sirve a la justicia. El viejo hombre crucificado, el poder del pecado destruido. Romanos capítulo 6 versículo 6 nos dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿A quién él se refiere? A Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mire, siga leyendo usted en el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, ¿esclavitud o libertad? Ya quedamos establecidos, ¿verdad? La libertad, por supuesto, si a esa es la que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Segunda idea, ley, la que identificaba nuestra corrupción, nuestro pecado, o gracia, la que nos justifica. Sí, por supuesto, la gracia del Señor Jesucristo que nos justificó. Muy bien, la tercera idea es inmundicia. ¿Servimos a la inmundicia o servimos a la justicia? Y aquí usted por supuesto está diciendo: claro, vamos a servir a la justicia, porque el viejo hombre ya fue crucificado. Pero ¿no le parece a usted que a veces ese viejo hombre crucificado pareciera ser de que tiene mañas de zombie, y que se levanta y que todavía quiere servir a la inmundicia? Cuando le concedemos a la carne los deseos de la carne, los deseos pecaminosos que hay en nosotros, estamos sirviendo a la inmundicia, a la ilegalidad, a la violación de la ley
que ya fue cumplida en Cristo y que fuimos llamados a la gracia. Por lo tanto, nosotros debemos de mantenernos en libertad, en la gracia y en la justicia de Dios. Tres cuestiones, tres aspectos bien importantes que debemos de manejar y entender muy bien aquí en esta serie que estamos trabajando de las obras de la carne. Permítame concluir. Le voy a dejar unos minutos para que usted termine de leer capítulo 6, vuelva a leer el 7 que leímos hoy y que lea el capítulo 8 de Romanos. La próxima semana ya nos vamos a trasladar a estudiar las categorías que nos habla Pablo en la manifestación de las obras de la carne, y espero que nos dé la oportunidad, el Señor nos dé esa oportunidad. Pero ve aquí, William Booth dijo: la grandeza de un hombre es el grado de su consagración. Los 5 jóvenes que estuvieron conmigo el sábado pasado se recuerdan que hablamos de eso. Hablamos acerca de la iglesia. Para todos los demás jóvenes que no estuvieron allí en esta reunión, hablamos acerca de la iglesia, y la palabra del griego eclesia significa llamados fuera de o consagrados para, y somos llamados a la santificación. Les adelanté a los muchachos y espero que los que me están escuchando ahora se animen con esto. Estamos hablando de las 30 competencias espirituales en 3 bloques diferentes. En los primeros 10 estamos hablando de las creencias principales. El segundo bloque de 10 vamos a hablar de las virtudes principales. Y el último bloque de 10 vamos a estar hablando acerca de las 10 prácticas principales. Entre las virtudes está la santificación, o lo que sería mismo decir la consagración. Ana Melissa Escoto, que estuvo con nosotros, y estoy tan feliz que no ha fallado en ninguna reunión. Ana Melissa, yo la bendigo en el nombre de Jesús. Ella rápidamente allí participó y buscó el significado de consagración. Y vea lo que dice William Booth, se lo leo de nuevo: la grandeza de un hombre es el grado de su consagración. No es el grado de cuánto apretado estoy por ella. No. Aleluya, hoy no le di rienda suelta a mi carne. Deje de estarse preocupando de darle rienda suelta a su carne y conságrese al Señor. Eso es la manera de cómo podemos leer el versículo de Gálatas capítulo 5. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Como decir, si entre más me consagro al Señor, al rato ya la carne no le voy a estar prestando atención, que es lo que quiera hacer, porque la estoy desaprendiendo. Le estoy trayendo más al hecho de que viene a vivir en el espíritu. Stanley Jones dijo: si uno se entrega a Cristo, si uno no se entrega a Cristo, se entrega al caos. Cuán cierta es esta expresión de Stanley Jones. Si uno no está con Cristo, mi vida, si le digo de mí mismo, ya lo experimenté, ya lo viví, ya sé lo que es eso. Tantito me separé del Señor, tantito me descuidé en mi vida espiritual, tantito dejé empecé a creer que yo me las podía todas y que yo podía ser un cristiano así mediocre. Y hay cosas de las cuales estoy tan arrepentido por no haber consagrado mi vida a Cristo. Por eso tenemos que consagrarnos cada día. La consagración, la santificación no es una cosa que yo entré a Cristo, ahora ya soy santo totalmente. Sí, Él me hace santo, pero es una progresión y es una decisión de todos los días. En la mañana al levantarnos debemos decir: Señor, yo quiero que este sea uno de los días en los que yo me presente santo delante de ti. ¿Cómo está terminando hoy su día? ¿Está terminándolo con algún pecado todavía no confesado? Este es un buen momento para que usted lo confiese delante del Señor, y que mañana usted despierte y diga: Señor, consagro mi vida a ti. Desaprenderé en mi carne
lo que mi carne está acostumbrada a satisfacerse, viviré en el Espíritu. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por este tiempo de perspectiva bíblica. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra, Señor. Que cada una de las cosas que hayamos dicho hoy, Señor, sea un dicho de tu boca y algo que tengamos que corregir inmediatamente. Pedimos perdón por nuestro pecado, Señor, por la carne que todavía intenta seguir haciendo de las suyas, tal y como Pablo lo decía: lo que hago lo aborrezco. Así mismo yo lo digo, Señor. No, sé que no mora el bien en mí, pero quien mora es Cristo. Y si Cristo mora en mí, entonces yo puedo aprender a hacer el bien, puedo desaprender a hacer el mal, puedo amar la justicia tal y como a ti te agrada. Bendito tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues no le dejé tantos minutos para leer, pero le invito a que por favor no deje de leer estos capítulos que le he compartido. Y prepárese para la próxima semana, que vamos a seguir hablando. Vamos ya por la parte 3 de esta serie. Así que seguimos todavía con un buen material de la palabra del Señor. Le bendigo y le abrazo. Gracias por estar conectado con nosotros. Buenas noches.